Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por ser hoy tu día, Señor. Tu día espiritual, Señor, y tu día aquí en la tierra asignado, Señor, en este domingo. Te pido, Señor, una bendición especial para todos los que son padres, Señor. Muéstranos, Señor, el camino. Señor, muéstranos tus pensamientos, tu camino, Señor. Danos sabiduría, Señor, para nosotros poder hacer esa función, Señor, de guía, de un simple guía, Señor, porque realmente no son nuestros hijos, Señor, son tus hijos. Nosotros somos tus hijos, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor. Señor, pongo a cada líder, a cada padre, Señor. Señor, hay mamás, Señor, que hacen la función de padre. Te pido por ellas, Señor. Te pido por ellas. Bendícelas, Señor. Bendícenos, Señor. Pero sobre todo, Señor, el día de hoy queremos darte el reconocimiento a ti, Señor. Te damos gracias a ti, precioso Padre. A través de tu Hijo Jesús, Señor. Es como te conocemos como Padre, Señor. Como un Padre fiel, como un Padre fuerte, Señor. Te pedimos, Señor, que nos mantengas debajo de la sombra de tu amparo, Señor. Porque tú eres bueno, precioso Jesús. Porque tú eres bueno, Señor. Gracias, gracias. Señor, danos de tu palabra el día de hoy, Señor. Danos esta pequeña porción, Señor, que tienes para nosotros el día de hoy. Señor, prepara nuestros corazones, que tu semilla, Señor, caiga en buena tierra, Señor, y que pueda dar frutos, Señor, para bendición de los demás, para bendición de nuestro prójimo, Señor, para bendición de las circunstancias, Señor, que nos rodean, Señor, que podamos dar frutos, Señor. Señor, en estos momentos de dificultad, de pandemia, Señor, de reactivación, Señor, de la misma sociedad en el mundo, Señor. Permite que nosotros demos frutos, Señor. Permite que demos frutos de esperanza, Señor. Frutos, Señor, de firmeza en tu nombre, Jesús. Que podamos reflejar tu nombre, precioso Jesús. Que no hay algo más grande que tu nombre, Señor. Gracias por tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que tu nombre sea puesto en nuestro corazón. Séllanos, Señor. Sella nuestro corazón con tu nombre. Sella nuestra frente, Señor, con tu nombre. Pon tu nombre, Señor, en nuestra naturaleza. Que podamos ser cada día más como tú, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por tu paciencia, Señor. Estamos aquí, Señor, con humildad de corazón porque queremos aprender más de ti, Señor. Abre los cielos, Señor, y abre tu palabra. Abre tu palabra, Señor. Abre tu palabra. Precioso Espíritu Santo, que seas tú, Señor, el que nos toque el día de hoy. Que sea tu Espíritu, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Santo es tu nombre. Santo es tu nombre, Padre. Santo es tu nombre, Padre. Santo eres, Señor. Santo eres. Santo es tu nombre. Santo es tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Señor. A través de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias. Amén, amén. ¿Quieren darle un aplauso a Dios? Gracias a Dios. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el principio o por el final? Es lo mismo, ¿sabían? ¿Sabían que es lo mismo? Así como empieza, el principio y el final es el mismo. Génesis y Apocalipsis. Génesis habla del huerto, habla que fue plantado un huerto y habla sobre un árbol de la vida. ¿Y qué habla? ¿Cómo cierra Apocalipsis? Habla del árbol de la vida que da su fruto cada mes, ¿no? ¿Se dan cuenta de qué es lo que tenía que comer el hombre? ¿De dónde se tenía que alimentar el hombre? De ese fruto que daba cada mes este árbol. Bueno, ¿qué les parece si hoy nos acercamos al árbol de la vida y bajamos una pequeña porción de ese alimento? ¿Les parece bien? Ahí vamos a empezar. Y hemos estado hablando del nombre de Dios. Y siempre hemos escuchado y hemos aprendido
la forma como nos han educado, yo diría de una forma religiosa. Pero sí se acuerdan que conforme más vamos aprendiendo de Jesús, nos vamos dando cuenta que Jesús no es una religión. Jesús es una relación. La religión es inventada por el hombre, pero realmente lo que Jesús quiere para nosotros es que tengamos una relación, no una formalidad, ¿no? Por algo se empieza y está bien. Está bien que por obediencia y a regañadientas gente vaya los domingos a la iglesia, ¿no? A escuchar de su palabra, a aprender más de él. Tal vez lo hacen por una forma, tal vez lo hacen por calmar un poco la conciencia. Pero el tema de estar cada domingo es para alabarle, glorificarle, agradecerle por lo que somos ahorita, por hasta donde hemos llegado ahorita. Si yo ya llegué a este séptimo día, dice, trabajarás 6 días. ¿Se acuerdan que les decía que el Shabbat o el sábado o el día de reposo, la gente lo tiene muy puesto como es un día de la semana y está entre los 10 mandamientos que les dio el Padre en el monte de Sinaí? Dios dio los 10 mandamientos. Ahí habla de la ley moral y después viene toda la ley ceremonial. Dios les dio la ley moral y luego les dio la ley ceremonial. La ley ceremonial, ¿dónde está? Pues todas las condicionantes que vienen después cuando mismo Moisés empieza a decir y empieza a hablar de cada cosa. Ubican Levítico, el libro de Levítico. En Levítico da mucha explicación que les aseguro que si empiezan a leer Levítico, se van a saltar ese libro. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no le entendemos. Y es una ley ceremonial. ¿Para qué? Para guardar las formas. Ahí el hombre empezó a definir la religiosidad, empezó a definir lo que es religioso, y el hombre, de lo que ya había dado Moisés, el hombre empezó a agregarle más cosas. Había cosas que solamente eran para el sacerdocio, para la tribu de Leví, y de repente ya estaba todo el mundo. No sé si han visto ustedes que los judíos cuando se levantan lo primero que hacen es se lavan las manos. No sé si lo han visto, pero ellos se acostumbran. Luego cuando antes de comer se lavan las manos, pero no lo hacen. Obviamente nosotros lo hacemos por una pandemia. Ya nos enseñó Dios a lavarnos las manos, pero no, lo hacemos por sanidad, por higiene, ¿no? Pero ellos lo hacen por otra cosa. El lavarse las manos tiene otro significado. ¿Se acuerdan cuando le dijeron a Jesús, oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? ¿Se acuerdan? No estaban diciendo, estos discípulos cochinos, se van a infectar del estómago. Estaban reclamando otra cosa. Estaban diciéndole un tema religioso. Era algo específico para el sacerdocio. El sacerdote no podía hacer sus funciones sin antes lavarse las manos y lavarse los pies en el santuario. Y eso obviamente Jesús nos enseña qué es lavarnos los pies y qué es lavarnos las manos. Dice, levantaré mis manos libres de ira y contienda. ¿Qué quiere decir? Señor, lava mis manos. Si yo tengo algo contra mi prójimo, Señor, ayúdame a perdonarlo. Ayúdame, Señor, a que este enojo que yo traigo, desaparécelo, Señor, y quiero perdonarlo porque no puedo. Y llega un momento en donde uno inmediatamente llega y dice, Señor, lava mis manos con tus aguas, las aguas de tu nombre. Dice que son las aguas de su nombre. Y es lo que estamos viendo, es tu naturaleza, Señor, limpia mi corazón para que en mí haya misericordia, haya amor, haya perdón y yo poder perdonar. Eso es lavarse las manos en el ámbito espiritual. En el ámbito religioso, bueno, pues es que todos me vean, que me lavo las manos, manejo una imagen ante los demás y ahí estoy armando la religión. Entonces, ¿qué era el Shabbat o qué era el día del reposo? ¿Se acuerdan cuando les hablé que el domingo pasado que dice, aquel que guarde mi reposo, aquel que guarde el día de reposo? ¿Y por qué fue un mandamiento guardar el día del reposo? Y en ese creo que es el número 3.
Es el mandamiento 3. Está, creo que es Éxodo 20 o Deuteronomio 5, creo que ahí están los 10 mandamientos. Creo que es el 3, donde dice, guardarás el Shabbat, guardarás el séptimo día, guardarás el día de reposo. ¿Es el número 3? Acuérdate del día del reposo, que lo debes de guardar. ¿Y qué es lo que sigue haciendo la gente? Lo sigue haciendo como una forma religiosa. ¿Para qué son los mandamientos? Vamos a pensar un poquito. ¿Para qué son esos 10 mandamientos? Es la ley moral. ¿Dónde debe de impactar? ¿En mi exterior o en mi interior? ¿Qué es lo que quería el Padre con el pueblo de Israel? Uno, sacarlos de Egipto. ¿Pero qué hizo el pueblo de Israel para que saliera de Egipto? Nada. Caminó. Y eso, a ver si en algún momento, no sé, hoy no creo, no se los voy a decir cómo es que caminó saliendo de Egipto. Cómo es que subió en las alas del águila. Cómo es que los llevó en las alas del águila. Dice que salieron como ejército, salieron caminando, y luego por ahí en Deuteronomio dice que los llevó en las águilas, y en un salmo dice que fueron transportados en las águilas, en las alas del águila. ¿Qué quiere decir eso? ¿La Biblia se contradice o qué pasa? No, no se contradice, se complementa. Dice que sale como un ejército. Si eran unos esclavos, ¿de dónde fueron capacitados como un ejército? ¿No? Ellos salen de Egipto, llegan al desierto. ¿Qué es lo que quería Dios en su pueblo? ¿Qué es lo que quería? Ya los había salvado, ya no eran esclavos, ya no estaban presos. Exteriormente en su entorno eran libres. ¿Qué faltaba? Faltaba hacer una conversión interna. Faltaba hacer una conversión de sus corazones. Dice, son de dura cerviz este pueblo. O sea, ¿qué son? De su voluntad es dura, o sea, no inclinan, no aceptan mi nombre, no aceptan que yo los gobierne. Ellos se quieren gobernar por sí mismos. Necesita un cambio su corazón, necesita una transformación. Ubican cuando la gente dice, yo me convertí hace 20 y tantos años. Es diferente salvación a conversión. ¿Se dan cuenta? La salvación es inmediata. Es un abrir y cerrar de ojos. Es un regalo, es un don. Es la salvación. Acepto a Jesús en mi corazón y yo soy salvo de la paga del pecado, que es la muerte eterna. Entonces ya tengo vida eterna. Eso es inmediato, es un regalo. ¿Ya convertí mi corazón? No, ese es un proceso. Entonces, cuando alguien, esto les va a ayudar, cuando yo lo escucho, pienso en eso. Es que yo me convertí hace 20 y tantos años. Pues avísale a tu cuerpo y a todo tu ser, porque no veo la conversión. Serás salvo, pero convertido en el nombre de Jesús, a su naturaleza, a lo que Jesús es. Nos falta mucho, estamos en proceso. Y por eso estamos aquí. Y por eso también le pedimos a Jesús, sálvame de mí mismo, sálvame de este hombre viejo, sálvame de esta forma de vivir, de mi forma antigua de vivir, que decía Pablo, cambien su vieja forma de vivir, vivan el hombre nuevo, ¿no? Pablo sabía muy bien eso. Imagínense, ahorita estamos poniendo las bases para después llegar a Pablo. No podemos llegar a Pablo sin antes ver mucho el antiguo pacto. ¿Qué predicaba Pablo? ¿Qué es lo que predicaba? ¿Cuáles eran las escrituras en aquel entonces? ¿Será la Torá? O sea, era la ley. Se le llama, el Antiguo Testamento se le llama el Tanaj, que es la ley, son los 5 libros, los primeros 5 libros, luego vienen los profetas, luego vienen todas las historias, viene la combinación de los libros, es el Tanaj, es como si fuera Antiguo Testamento. Era lo único que había en aquel momento. ¿Qué es lo que predicaba Pablo? Él conocía, era un fariseo, era un estudioso de las escrituras. ¿Por qué Pedro no le entendía? ¿No sabían eso? ¿Que Pedro no le entendía? Creo que me estoy desviando, pero esta parte es interesante. A mí me gusta mucho esta parte.
¿Se acuerdan cuando Pedro y Pablo tuvieron una discusión de qué era? De la circuncisión, ¿no? Por los gentiles y todo ese asunto. Bueno, pero había una parte donde Pedro no tenía algo muy claro con... Déjenme ver si es primera o segunda de Pedro. Uy, creo que no se los voy a dar. No, no se los voy a dar. Aquí lo debo tener, pero como no lo tengo subrayado, sí la encontré. Segunda de Pedro 3:15. Segunda de Pedro 3:15. ¿Tenemos allá? Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo. Aquí Pedro está hablando de Pablo, pero aquí cuando está escribiendo Pedro, está escribiendo muchos años después de cuando él fue salvado. Dice, como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Se dan cuenta? Aquí en el 16 dice, hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro, si conoció a Jesús, si fue discípulo, se considera un apóstol, no le entendía a Pablo? Dice, se le dio un conocimiento, una sabiduría especial a Pablo. ¿Con qué predicaba Pablo? Con la escritura. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Pablo? Entonces, para que lleguemos a Pablo y conozcamos sus profundidades de lo que Pablo estaba hablando, estamos poniendo las bases. Y una de las bases es el nombre. ¿Cómo se llama Dios? O sea, ¿cómo puedo nombrar algo que no conozco o que no sé su nombre? ¿Cómo lo puedo nombrar? ¿Cómo se llama Dios? Y les decía que el nombre de Jehová, o de la Yub, He, Ba, Heb, las 4 letras, las 4 consonantes, les pusieron vocales para poder pronunciarlas. Realmente como yo lo estoy pronunciando, o como todos lo pronunciamos, si decimos Jehová, si decimos Yahvé, si decimos Yahweh, si decimos Yub, He, Ba, Heb, si nada más pronuncio las letras en hebreo, no está bien la pronunciación del nombre. Pero obviamente, ¿qué es lo que Dios nos entiende? ¿A quién nos queremos referir? A Él, al Padre. Es lo que Él entiende. ¿Y quién sabía cómo se pronunciaba este nombre? ¿Se acuerdan que el sumo sacerdote una vez al año hacía la expiación de los pecados y una vez al año entraba al lugar santísimo, esparcía la sangre y qué hacía ahí? Nombraba el nombre. Dice la historia de los judíos, y a la fecha es algo que se ha mandado en herencia, cómo es la pronunciación del nombre, porque los judíos les decía, ellos no pronuncian Jehová, ellos no pronuncian, para ellos no es la palabra Dios. La palabra Dios en nosotros como mayúscula sabemos que es el Padre. Pero vean qué peligroso es esta palabra Dios, porque está Dioseus. Si les hablas a los griegos, Dioseus. Si les hablas a los musulmanes, Dios Alá. Si les hablas a los de la India, hay más dioses. ¿Cuál es la referencia para ellos? Elohim, Adonai, Shaddai, él. La palabra él quiere decir fuerte, es parte del nombre. Así lo conocía
Abraham, Isaac, Jacob. Pero le dice Dios cuando se presenta a Moisés, le dice Moisés, sí, o sea, voy a ir a salvar al pueblo. O sea, primero le dijo, ¿quién soy yo como para ir a salvar al pueblo? Yo no soy nadie. ¿Se acuerdan que la historia de Moisés nace, estaban en persecución también los niños, mandan matar a los niños, ven algo en Moisés sus papás que dicen, este niño es hermoso. Ahí habla la palabra hermoso, pero él decía, no tanto hermoso. ¿Qué decías hace rato que la alegría del corazón? ¿Eh? El corazón alegre hermosea el rostro. ¿Me cambia mi rostro cuando yo estoy alegre? Pues ya no, maestra, o sea, ya de esto ya no me libro. De esta cara no me libro, pero hay un cambio. Cuando dicen que Moisés era hermoso, ¿a qué se refería? Cuando hay alegría adentro de uno, ¿qué es lo que uno saca? ¿Brillo? Dice, como que tienes luz en tus ojos, como que hay luz en tu cara, como que hay en tu semblante no es gris, tu semblante no es negro, tu semblante es de luz, que es la luz, viene a quitar las tinieblas. Y recuerden, nosotros tenemos odio, tinieblas y muerte. Es lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Qué es lo que viene a combatir esas tinieblas en nuestro corazón? Jesús. ¿Se acuerdan? Tenemos que empezar por el principio. Génesis 1. Génesis 1:3. ¿Qué dice ahí? María Newx, creo que vas a andar a las carreras con los versículos porque voy a andar por todos lados, creo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Alguien trae en sus Biblias con una concordancia? Yo aquí tengo en mi Biblia una concordancia. Chéquenme por favor cuando dice luz, hay una concordancia ahí, hacia dónde nos está llevando esa concordancia. Y esto no es predica mía, está aquí. Es a dominio público. Segunda de Corintios 4:6. ¿Quién escribió a los Corintios? ¿Se dan cuenta por qué hay que leer mucho Antiguo Testamento para poder entender a Pablo? Segunda de Corintios 4:6. ¿Cómo conecta Pablo el primer día de la creación con nosotros? Segunda de Corintios 4:6. Vamos a leer desde el 5, por favor. Segunda de Corintios 5. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Aquí hay algo tremendo. Aquí está hablando del siervo por amor. Dice 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El primer día de la creación, ¿por qué lo conecta Pablo cuando nosotros somos salvos? Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. ¿Por qué hace esa conexión Pablo? Obviamente no fue Pablo. ¿Quién fue? ¿Se acuerdan cuando Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy? Elías, ¿quién decían también? Juan, ¿no? Juan el Bautista. ¿Y quién dicen ustedes que soy? Dicen, eres un profeta, o sea, pues eres un revoltoso, es lo que decían los fariseos, eres un revoltoso con ideas nuevas que eso al ratito se va a callar. O sea, en aquel entonces había muchos predicadores y había muchos profetas que se levantaban. ¿Se acuerdan cuando dicen, y vendrán falsos profetas? No es que vendrán, ya había antes también, o sea, ya era costumbre que de repente se levantaban personas hablando del Señor y después se apagaban. ¿Por qué? Porque querían la salvación y ellos esperaban
a su juez o a su salvador. Ellos esperaban al que los libertara de Roma. ¿Se acuerdan? En el libro de los jueces llegaban y los libertaban de ah, ¿eh? los filisteos, ¿no? Jabuseos y de todos ellos, todos los feos, de ellos los liberaban, ¿no? Entonces, ¿qué esperaban aquí de Jesús? Un libertador, un rey que los liberara del poder de Roma. Y entonces es lo que esperaban, decían, muchos profetas vendrán. ¿Qué dicen? Dicen, bueno, dicen que eres un profeta, y lo que ellos pensaban decían, mira, no lo pelen, solito se va a calmar y lo que está alborotando después se va a diluir y se va a esparcir. 2021 años después, y creo que este profeta sigue haciendo bulla en el mundo. ¿Se dan cuenta? No desapareció. ¿Quién es? Es nuestro pastor. Dice, yo hablo y las ovejas conocen mi voz. No vino nada más a hacer algo sencillo. Y entonces dice, ¿por qué está conectando? Dice, ¿y quién dicen ustedes que soy? Y le dice Pedro, tú eres el Cristo, Señor. Tú eres el Mesías. ¿Qué es Mesías? ¿Qué es Cristo? Mesías es hebreo, Cristo es griego. ¿Qué es Mesías? El ungido. ¿Qué es ser ungido? El separado, el elegido. Tú eres el Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento la gente era salva esperando en el futuro. Es su visión en el futuro, en el Mesías, en el Hijo de Dios que iba a morir por nuestros pecados. Nosotros ahorita somos salvos viendo hacia el pasado, viendo hacia la cruz en el pasado, donde Jesús vino a morir por nuestros pecados. Pero es el Hijo de Dios. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro de inmediato? Muy bien, Pedro. ¿Pero qué crees? Esto te lo reveló mi Padre. No es... Cuando Pablo habla de esto, ¿quién se lo reveló? El Espíritu Santo. ¿Quién le abrió los ojos de esto? ¿Por qué está conectando el primer día de la creación cuando dijo, sea la luz, y fue la luz? Vino a derribar las tinieblas. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ¿qué viene a vivir en nuestro corazón? La luz, el verbo. ¿A romper con qué? Con nuestro odio, con nuestras tinieblas y con nuestra muerte. Viene a gobernar este reino, esta tierra que tenemos adentro. Entonces, como ya empezamos en el principio, ahora sí vámonos a Éxodo 3, por favor, en donde el nombre de Dios le es revelado a Moisés. Éxodo 3, vamos a leer desde el 1. Creo que todos se acuerdan de esta experiencia de Moisés. Que nace hermoso, había algo en él. ¿Se acuerdan cuando Moisés bajó la segunda vez del monte de Sinaí y que le pusieron un velo en el rostro? Porque dice que la gente no lo podía ver de tan iluminado que estaba. ¿Les ha pasado alguna vez que hay gente que es mundana, mundana, mundana y no les puede ver a ustedes a la cara? ¿No les ha pasado? Si no les ha pasado, no digan, porque creo que esa gente no ha visto la luz de Jesús. ¿Qué pasa cuando una persona no nos puede ver a la cara? No es la luz de Jesús, el nombre de Jesús que reflejamos, exhibe las tinieblas de la otra persona. ¿Y qué pasa cuando la luz de Jesús exhibe tus tinieblas? ¿Qué le pasó a Adán hombre, a Adán mujer? Cuando pecaron, ¿qué hicieron lo primero? Se escondieron. Les dio pena. Vamos a ver qué le pasó aquí a Moisés cuando se encuentra con Dios. Apocalipsis. Éxodo 3:1. Ya quiero ir a Apocalipsis. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Saben cuál es el monte de Horeb? Es el monte de Sinaí. Ahí es donde se apareció con una zarza. ¿Dónde le dio la ley a Moisés? Ahí mismo. ¿Se dan cuenta? Dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Cómo dice ahí? Se le apareció él. ¿Por qué está con mayúsculas?
el Verbo. Cuando el Antiguo Testamento habla del ángel de Jehová, cuando habla, ¿cómo dice? El príncipe de las huestes celestiales, del ejército de Jehová, está hablando de Jesús, está hablando del Hijo. Les paso ese tip para cuando estén leyendo el Antiguo Testamento y encuentren Jehová de los ejércitos, el ángel de Jehová. ¿Se acuerdan cuando se le apareció el ángel a Jacob y luchó con él? ¿Quién era? Era el Hijo, era Jesús, ¿no? Dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Es costumbre ver una zarza que se prende en el desierto, se consume y desaparece, es como una bola de fuego. Es normal verlo a la gente que vive en esas zonas. Pero aquí vio la zarza y seguía prendida, y la zarza estaba intacta. Dijo, esto es algo tremendo, voy a acercarme a ver qué está pasando aquí. Versículo 4. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar ¿a quién? A Dios. ¿Se dan cuenta el efecto de lo que produce la luz, el nombre de Dios? ¿Qué es lo que produce? Exhibe nuestro odio, nuestras tinieblas y nuestra muerte que hay dentro. Exhibe todas estas tinieblas que hay adentro. Por eso Pablo está conectando que el primer día de la creación, cuando dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, es lo que pasa en nuestra vida como creyentes en Jesús. Es cuando tenemos, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? ¿Qué le dijo? Es que es necesario volver a nacer otra vez para ver el reino de los cielos. ¿Cómo? ¿Tengo que regresar al vientre de mi madre? Mi madre ya ni vive, o sea, Nicodemo ya era algo grande. Dice, ay, Nico. Bueno, no dice así, pero lo pensó Dios, estoy parafraseando. Nico, si esto no entiendes que eres un maestro de la ley. Imagínate cuando yo empiece a predicar. Imagínate cuando yo empiece a hacer cosas maravillosas, cuando yo empiece a sacar mi nombre, ¿no? A tener interacción con mi nombre, con la demás gente. No lo vas a entender. ¿Por qué? Porque estás en una religiosidad. Esta luz no cabe en la religión. Esta luz cabe en nuestra relación con Jesús. Es en ese momento cuando Moisés se da cuenta de esto, le dio pena, le dio miedo. A nosotros, cuando llega Jesús en nuestro corazón, es nuestro primer día de vida en el reino de los cielos. Por eso lo conecta Pablo con el primer día de la creación. Es nuestro primer día como hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Qué interesante. Está padre, ¿no? Y esto estaba aquí en la concordancia, no es algo que yo haya estudiado, sino ya dominio público, ¿no? Entonces, eso es lo importante y lo rico de su palabra. Entonces, entender a Pablo, y Pablo creo que tiene, no sé si tiene el 80% del Nuevo Testamento. Entonces, imagínense. Sigo leyendo en el versículo 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Tenía 400 años como esclavo y ellos clamaban ¿a quién? ¿A quién clamaba este pueblo de Israel? Al Dios de sus padres, pero no habían tenido una experiencia con ese Dios. Sabían de un Dios, sabían del Dios de Abraham,
de su abuelo como nación. ¿No? ¿Si era su abuelo? No, su bisabuelo. Porque era Abraham, Isaac, Jacob y luego viene el pueblo de Israel. Estaban pensando ellos, clamaban en el Dios de su bisabuelo, clamaban en el Dios de su abuelo, clamaban en el Dios de su padre, de Jacob, que después le cambia el nombre a Israel. ¿Se dan cuenta cómo le cambió el nombre ese ángel con el que peleó? Le dice, ya no serás llamado Jacob, ahora te llamarás Israel. ¿Por qué le cambió el nombre? Que ya les expliqué yo que nombre es naturaleza, carácter, fuerza, lo que uno es, la esencia. Era Jacob y le cambió el nombre a Israel. Pablo, ¿cómo se llamaba? Saulo, le cambió el nombre a Pablo. Nosotros, ¿cuál es nuestra eterna lucha? Les voy a dar la conclusión de lo que es ser cristiano. ¿Cuál es la eterna lucha en un cristiano? ¿Quién va a gobernar? ¿El nombre de Jesús o mi nombre en esta tierra? No a exterior, no es afuera. ¿Cuál es la lucha del verdadero cristiano? Nosotros estamos compitiendo para ver quién, ya que somos salvos, ya que se hizo la luz en nosotros, que ya tenemos vida eterna, ahora viene una guerra interna, viene una conversión. La lucha que es, ¿quién va a gobernar? ¿El nombre de Jesús en mi vida o va a gobernar Pedro Peña en mi vida? Es una lucha tremenda y lo digo como testimonio. Es una lucha tremenda. Esa es nuestra lucha. ¿Qué nombre va a gobernar aquí en esta tierra? Y cuando nosotros adquirimos la naturaleza de Jesús y gobernamos esta tierra, es momento de gobernar hacia afuera. Es momento en donde todas las circunstancias que están a nuestro alrededor no van a influir en nuestro caminar con Jesús. ¿Se dan cuenta? Otro ejemplo bíblico, un principio espiritual, ¿qué le hicieron a David cuando lo ungió Samuel? David haber tenido como unos 12, 13 años, estaba muy jovencito. Lo unge y dice que vierte un cuerno de aceite sobre él en frente de sus hermanos y de su papá. Tú vas a ser el rey de Israel. ¿Cuándo fue rey? ¿Saben más o menos cuántos? 30 años después. Fue ungido a los 13 años más o menos. Cuando vence a Goliat, él tenía entre 16 y 17 años. Viene, se hace un brazo fuerte de Saúl. Saúl se enoja y lo corretea por todo el desierto. A la vuelta a la manzana daban ahí en Israel, en Canaán. Daban vuelta a la manzana, se escondían en una cueva, se salían de otra cueva, iban al desierto, iban a las montañas, iban por todos lados. De repente Saúl ya lo tenía, ya no tenía salida David. David ya no tenía salida. Sus válvulas de escape ya estaba rodeado David. Y le avisan a Saúl, oye, los filisteos están atacando tal pueblo. Ok, bueno, voy a hacer mi trabajo de rey. Ahora sí, voy a defender a mi pueblo. Y Dios lo salva a David. Dura en ese proceso como otros 13 años, 12 años en ese proceso. David es rey solamente de Hebrón. ¿Se acuerdan que pone su ciudad ahí en Hebrón? Y es rey de Judá, de la tribu de Judá nada más. Las otras 10 tribus no lo reconocen como rey. Y él reina 3 años y medio aproximadamente a partir de los 30 años. A partir de los 30 años, como 3 años y medio, o casi 7, donde todavía no está el reino completo, y después ya todo el reino completo, él es rey de todo Israel. Y reinó en total 40 años. David muere a los 70 años. Ahí está la cronología de David. Y ahí está nuestra historia, nuestro caminar. ¿Qué lucha había en David? ¿Quién iba a gobernar? La lucha que había él internamente. ¿Qué pasó en este tiempo de seguimiento de Saúl en David? ¿Que no ya estaba ungido como rey? ¿Que no era el rey
escogido por Dios y por qué Saúl lo estaba correteando. Porque todos necesitamos un Saúl para primero gobernar dentro de nosotros y que sea convertido en nuestro corazón y depender al 100% del nombre de Jesús. Esa es la enseñanza de David. Y cuando David aprende eso, entonces le dice Dios, ya estás listo para que ya gobernaste aquí internamente, ahora gobierna externamente, entonces ya es rey. ¿Se acuerdan que muchos cristianos que acaban de entrar en su primer día de salvos, es que somos reyes y sacerdotes, porque ya lo dice su palabra? Eso es conversión y ese es un proceso. Esto ya estamos hablando del lugar santo. En el atrio, ahí todos estamos. Lugar santo, reyes y sacerdotes. Lugar santísimo, sumo sacerdote. Es un caminar, ¿no? Aquí con Moisés, ¿qué le está mostrando Dios, el Padre? Tú vas a liberar a mi pueblo porque ya están clamando al Dios de sus patriarcas, al Dios de su padre, de su abuelo y de su bisabuelo. Ahora me voy a presentar que tengan una experiencia conmigo. ¿Y cómo es tener una experiencia conmigo? Les voy a revelar mi nombre. Les voy a revelar mi naturaleza. Les voy a revelar mi luz. Les voy a revelar quién soy yo. Porque ellos no me conocen. Saben de mí, pero no me conocen. ¿Qué es lo que hace una religión? Saber de Jesús. Todo el mundo sabe de Jesús, porque hay una religión universal que habla de Jesús. Pero ¿quién realmente lo conoce a Jesús? Son pocas personas que conocen a Jesús. Y entonces nos saltamos al versículo 13, por favor. Éxodo 3:13. ¿Ya estamos? Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel. Les dice Moisés, a ver, Señor, vamos a suponer que yo llego ya otra vez, yo me regreso otra vez a Egipto y voy a hablar con tu pueblo y les digo, he aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? ¿Se dan cuenta por qué Moisés le está diciendo esto? Donde dice, el Dios de tus padres, y estaba usando la palabra Dios como general, no estaba usando la palabra Jehová, o Yahvé, o la Yud-Heh-Vah-Heh. ¿Por qué? Porque ahí estuvo Moisés. Porque él nace, él escuchó, que él supo que era hermoso, que era un apartado, que era un ungido, por eso lo mandan en un junco, o sea, en una canasta, lo ponen en el río. ¿Y por qué la hija del faraón le perdona la vida? O sea, la hija del faraón sabía desde el principio, dice, este es un hijo de los hebreos. ¿Por qué lo han de haber tirado? Estaba llorando, ¿no? Cuando lo ve, ¿por qué la hija del faraón dice, aquí hay que guardarlo? ¿Qué es lo que vio en él? Vio ese brillo, esa hermosura, vio algo especial y le dijo a su esclava, le dijo, oye, necesito una, ¿cómo le llaman? ¿Nodriza? ¿Nodriza? Necesito una nodriza que lo alimente. Pues obviamente van con la que era la mamá. Y más o menos estuve checando cuánto tiempo le dan pecho a los niños en aquel entonces y a la fecha todavía. ¿Cuándo es cuando los destetan? Cuando ya se los puede pasar a alguien y que ya no depende del pecho de la mamá. Díganme una edad. 2 o 3 años. Hablan que hasta 5 años pueden estarle dando de comer. En ese momento regresan a Moisés con la hija de Faraón. Eso no está en la Biblia, pero es algo de sentido común. ¿Qué es lo que le dijo la mamá a Moisés? Mira, te tiramos al río porque la verdad estás bien feito. Y entonces te tiramos porque ya no teníamos para comer y entonces pues te soltamos. ¿Creen que le haya dicho eso la mamá a Moisés? No, ¿qué crees? Tú eres alguien bien especial. Tú eres el salvador de este pueblo de Israel. Tú eres la promesa que Dios ha tenido con nosotros hace 400 años. Tú eres el libertador de este pueblo. Y empieza a decirle, y tú eres algo especial, y en el nombre de Dios, tú vas a hacer cosas grandes, tú vas a hacer, por eso Dios te está guardando, que seas como la mano
derecha del faraón. Tú vas a ser un faraón, tú vas a ser el que va a gobernar toda esta tierra. Pero más bien era libertarlos, ¿no? ¿Con qué creció Moisés? Con los dichos de la mamá. Y Moisés sabía quién era su mamá, natural, biológica, y sabía quién era su mamá, ¿cómo le llamamos? Adoptiva. Lo quería la hija de Faraón, lo quería y lo amaba. Dice que Moisés vivió 40 años ahí. Imagínense, tuvo toda la instrucción de la mamá en la ley, en la palabra de Dios, inculcándole el Dios de los padres. Por eso dice, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? ¿Conocían el nombre? No lo conocían. ¿Se dan cuenta? Entonces en el 14 le dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Lo entendemos esta parte cuando dice yo soy el que soy, me envió el yo soy? Diles eso. Como que estaba más fácil decirle me envió Shaddai, Elohim, Adonai. Así conocían antes a Dios. No lo conocían como Yub-He-Ba-He, como Jehová. No conocían ese nombre. ¿Qué quiere decir Jehová? Yo soy el que soy. Tengo aquí la palabra en hebreo, es Hayá Asher Hayá. Esa es la palabra. Hayá Asher Hayá. ¿Qué es? Yo soy el que quiero ser. Yo soy el que soy, el autoexistente, el autopoderoso, el omnipotente, el que yo quiero como sean las cosas, a como yo quiero van a ser. Les dio el nombre todopoderoso. Y después, Hayá Asher Hayá, es la palabra en hebreo. Hayá Asher Hayá. Hayá es como existir, como ser. Asher es como para qué o por qué son las cosas. Autoexistente, el ser, yo soy. Eso es el nombre. Por eso es tan complicado entenderlo. Por eso es tan complicado. Por eso les digo, ¿cuál es esta guerra principal en nuestra vida cristiana? ¿Quién va a gobernar en esta tierra? El yo soy, es que ahí hay un choque. De entrada, si yo leo el yo soy, espérate un momento. No, aquí Pedro Peña es el que es. Discúlpame. Aquí no cabe otro nombre. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema. Por eso es tan complicado entender el nombre de Dios. Por eso es que queremos agarrar el nombre de Jesús para pedir cosas. ¿Se acuerdan que les decía eso? Que está en el Nuevo Testamento, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, se te dará o será dado. Y de ahí nos agarramos y nos damos vuelo. En el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, todo lo quiero y ya. Hay un choque. ¿Quién está gobernando ahí? Mi yo. Es esa guerra. ¿Se dan cuenta? Por eso quiero enseñarles, creo que hoy nada más voy a alcanzar a decirles cómo es que le fue revelado este nombre a Moisés. Y el próximo domingo les voy a decir la capacidad de lo que hace el nombre. Porque me quedan 18 minutos y no creo alcanzar hasta llegar a Jericó. Imagínense, de Moisés libera a Egipto, ya quiero llegar a Jericó, me falta mucho camino que avanzar. En el versículo 15, Éxodo 3:15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, ¿se dan cuenta? Jehová, ahí le dio el nombre, que es Hayá, Hasher, Hayá. Jehová, el yo soy, el autoexistente, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. ¿Qué dice aquí? Este es mi nombre para siempre. Con él me recordará
por todos los siglos. ¿Se dan cuenta? Espero estoy tratando de explicarlo lo más sencillo posible, que es, el pueblo de Israel no conocía el nombre. Conocía a Adonai, conocía a Shaddai, conocía a Elohim, el creador. Shaddai es el todopoderoso, impenetrable. O sea, era fuerte ese nombre. Pero su nombre, donde dice, este es mi nombre para siempre, que es, la palabra sería, el hebreo fonético sería Jehová. Jehová, Jehová, es la palabra Yud-He-Vah-He. Dice, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará dice, por todos los siglos. Ese es el nombre eterno, el yo soy, el autoexistente, y las cosas son como yo quiero que sean. Entonces, cuando nosotros vamos caminando en nuestro andar cotidiano y tenemos ciertas ideas, ciertas metas, ciertas cosas que queremos hacer, y de repente Dios nos cambia toda la circunstancia, nos cambia todo el panorama, hay una frustración en nosotros. Tanto de todos en la balanza, tanto de un polo al otro polo. O nos enojamos tremendo y hay una ira en nosotros, o nos da una depresión completa por tristeza. Los dos son enojo. Los dos no estamos de acuerdo con la voluntad de Dios. En nosotros siempre está esta parte del orgullo. ¿Se acuerdan del orgullo de revelación, de redención, de satisfacción? Ese es nuestro orgullo, esa es la guerra. Por eso les mostré esa parte del orgullo, de nuestra voluntad. Eso es lo que está en guerra todo momento. ¿Qué nombre va a gobernar en nuestra tierra? ¿Jesús o yo? ¿No? Y aquí les está revelando este nombre. Vamos a Éxodo 6. Éxodo 6, 1. Éxodo 6, 1. Dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón. Moisés estaba quejando otra vez, se estaba quejando de por qué no los había liberado todavía el pueblo de Israel. Dice, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. ¿Qué es esta parte de mano fuerte? O sea, Moisés le estaba diciendo a Dios, a ver, ya fui con Faraón, ya le dije que él libera a tu pueblo, que él nos deje ir, ¿no? Porque vamos a alabar tu nombre. Dijiste que ibas a endurecer el corazón de Faraón, pero dices que lo vas a liberar. Ya fui, ya dije, ya me costó trabajo, ya te obedecí. Ahora cumple, Dios, ¿por qué no liberaste? Ahora Faraón les puso más trabajo al pueblo de Israel. Le está dando los mismos ladrillos que tienen que fabricar y ahora tienen que ir por la paja, tienen que trabajar más y dando el mismo resultado. Entonces va y le reclama y le dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. ¿Qué es? Esto no es sencillo. Voy a marcar al mundo. Voy a marcar a las tinieblas. Voy a marcar al enemigo que tú eres mi hijo, que tú eres mío, que en mano fuerte te voy a sacar de ahí y nada me va a arrebatar de mi mano tú. ¿Quién escribió la vez pasada que estamos en sus manos? ¿Tú, Dianita? ¿Ya viste? Con mano fuerte. Te voy a sacar del mundo y nadie me va a arrebatar de la mano, porque te voy a llevar a la tierra prometida. Con mano fuerte. ¿Va a doler? Sí. ¿Vas a tener más trabajo? Sí. Pero voy a marcar a todos, tanto a Faraón como en tu vida voy a impactar. Como a ese nombre, a ese orgullo que tú quieres que se revele, a ese necesito también convertirlo. A ese necesito impactarlo también. Por eso es que le dice con mano fuerte. La palabra mano es yad, es la yud. ¿Se acuerdan cuando les expliqué sobre esa mano? Y esta mano es mano abierta, ¿no? Y fuerte, en la palabra fuerte en el hebreo, habla sobre violento. ¿Se acuerdan algo que les suena en el cielo? ¿Qué dice? En el cielo hay guerra. Bueno, en el cielo hay
y solamente es de los violentos. En el cielo hay violencia y lo tomarán los violentos, algo así dice. ¿Se acuerdan de esa parte? Si quieres, busca uno para darles esa cita. Esta mano fuerte es mano abierta violentamente. Y dice que el cielo lo toman los violentos. No habla la violencia de nuestra carne, habla esta fuerza de Dios, esta fortaleza de Él. Dice, torre fuerte es tu nombre, y a Él correrá el justo y será levantado. Habla sobre de esta, ¿cuál es? Mateo 11:12, gracias. ¿Ya lo tenemos ahí? Mateo 11:12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Habían entendido esta parte de esta porción en Mateo? ¿Por qué sufre violencia y los violentos lo arrebatan? Estamos hablando de cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, cómo nos sacó de este mundo, cómo nos dio esta vida nueva, cómo nos dio esta salvación en mano fuerte. Y en esta serie que traemos del nombre, les voy a ir mostrando esta mano fuerte en el desierto, cómo opera esta mano fuerte. Y por eso habla ahí, quien está hablando es Jesús. Quien está hablando Jesús dice, el cielo sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. Es esta parte de fuerte, es esta parte que estamos esculpidos en sus manos. Nuestro nombre está en la mano de Dios, en esta Yud. Yud, Hed, Vaheb, en la primera letra de su nombre. En la primera letra de su nombre, ahí estamos. ¿Se dan cuenta? Entonces regresamos otra vez a Éxodo, por favor. Éxodo 6 estamos. Dice Éxodo 6, versículo 2, dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy, y vean cómo está en letras mayúsculas. No se te olvide que yo soy el que soy. No se te olvide que yo soy el autoexistente, el creador de todas las cosas, el que yo voy a hacer las cosas como yo quiera que sean. ¿No? Vas a ver la mano fuerte, cómo voy a impactar en la vida del faraón, en la vida del mundo y en tu hombre viejo, cómo voy a impactar. Versículo 3. Dice, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Seguro ya lo habían leído, ¿verdad? Pero no de esta manera. Yo ya me había revelado ante él, ante ellos, ante Abraham, Isaac y Jacob, como el omnipotente. Aquí el omnipotente es Shaddai, el todopoderoso. Esta palabra de Shaddai viene de una raíz que es Shad, que quiere decir impenetrable. Si nosotros estamos dentro del amparo de su nombre, dentro del amparo de su sombra, debajo de sus alas, si estamos dentro del límite del nombre, ¿se acuerdan que hemos estado viendo que son como muros de fuego? Si estamos aquí dentro, no va a penetrar nada, salvo lo que Él quiera que penetre. ¿Para qué? Porque hay una conversión en nosotros. ¿Qué es lo que va a permitir Dios? Va a permitir ciertas circunstancias en nuestra vida para que tengamos un impacto y tomemos una decisión. ¿Quién va a gobernar? ¿Jesús o va a gobernar Pedro Peña? Por eso pasan cosas en nuestra vida. Por eso, pero no quiere decir que Dios ya me dejó, que Dios ya se apartó, que Dios no me escucha, que no oye mi clamor, que ya no soy espiritual y que estoy abandonado. No quiere decir eso. Quiere decir que todavía hay odio, tinieblas y muerte dentro de mi corazón y necesito más revelación de su nombre, necesito más luz en mi interior para poder sacar esa porción y que Jesús crezca más en mí, dejarlo a Él gobernar mi tierra.
¿Se dan cuenta? Ah, se logró el objetivo, que es cómo no estaba revelado el nombre de Jehová. Por ahí me podrán preguntar, no sé si se lo están preguntando, oye, pero ¿por qué si se le reveló a Moisés, por qué en Génesis habla de Jehová? Con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Por qué pasa eso? ¿Quién escribió Génesis? Moisés. Moisés. Por eso está Jehová. Pero aquí está, para mí está súper claro cuando le revela el nombre. Cuando, pero dice, es que no te conocen. ¿Qué nombre le voy a decir? Si me preguntan cómo se llama, porque todos hablan de Adonai, todos hablan del Creador, hablan del Eterno, hablan del Padre, pero ¿cómo se llama? ¿Se dan cuenta cuando Jesús le dijo a sus discípulos ir y llevar el Evangelio? Y dice, y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué nombre dijo? Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre, Espíritu Santo no es un nombre. Así dice. ¿Qué les está diciendo Jesús? No dijo, y bauticen en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres, ¿quiénes son? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Se complica si es Jesús o Jehová? ¿Cómo creen que se llama? Es un nombre. Y si vemos en el libro de los Hechos, en Hechos, cómo bautizaban los discípulos, cómo bautizaba Pedro, cómo bautizaba, porque dice, y hubo un momento en donde la gente veía que bautizaban más los discípulos de Jesús que mismo Juan. Y entonces Jesús decidió apartarse de esa zona, se fue y dejó a Juan siguiendo bautizar. Después les voy a platicar la historia de Juan, qué pasó en esa parte. Les enseñó Jesús a cómo bautizar, ¿cierto o falso? Los discípulos, cuando Jesús ya no estaba con ellos, los discípulos fueron obedientes porque llegó el Espíritu Santo. ¿Y quién les revelaba? Dice, tú eres el Hijo de Dios. Ah, eso te lo reveló mi Padre. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. En Hechos 2 viene el Pentecostés y viene el bautizo del Espíritu Santo, y ahí le aviva la palabra a Pedro y da una predicación en donde 3,000 judíos se convierten o aceptan a Jesús en su corazón, porque todavía no se convierten. Aceptan y son salvos. ¿Qué fue? Una porción de Joel, creo, que habla Pedro. ¿Por qué se avivó? Y después de esos hechos de los apóstoles, ¿cómo bautizan? Y te bautizo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿no le estaban haciendo caso a Jesús? ¿O sí le hicieron caso? En el nombre de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque le fue dado el nombre sobre todo nombre. Ahora, vamos a Lucas. No, perdón, Lucas no. Tengo 4 minutos para decirles algo que ya saben. ¿Cuándo fue revelado el nombre de Jesús? ¿Ya era revelado en los profetas? Hay mucha profecía de Isaías, desde Jeremías, de Jesús. ¿Cómo dijo Isaías que se iba a llamar? Isaías 7:14, por favor. ¿Cómo se iba a llamar el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías? Mira, 7:14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cómo le puso la Virgen? Jesús. ¿Quiere decir lo mismo? Emmanuel, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros, o en el sentido de Dios entre nosotros. Es como diferente, ¿no? Pero el hebreo es más profundo. Si lo entendemos, si yo te digo Dios con nosotros, sí, pues por aquí anda. Pero si te digo entre nosotros, quiere decir que también está dentro de mí, pero está entre nosotros.
Pero cuando Dios está entre nosotros, ¿quién tiene el control de las cosas? Dios. Creo que esa profecía todavía no se cumple. Le estoy dejando pistas. Vamos a Lucas, por favor. Lucas 1. Lucas 1:31. No, vamos desde el 28, por favor. 26. Lucas 1:26. ¿Se acuerdan de esta historia? Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Cuando dice se turbó por sus palabras, llegó otra vez esta relación con Moisés, que sintió miedo, sintió temor. El turbarse no es algo... Ella no dijo, ay, soy la elegida. No, hubo algo en ella, ¿no? ¿Qué salutación sería esta? Apúntenme, por favor, que no se me olvide explicarles qué salutación es esta. Salve, muy favorecida. Lo vemos muy sencillo, ¿no? Apúntenmelo y en un mes y medio, les platico esta salutación. Dice, mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, no, ya se la leí, número 30, versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas. ¿Se dan cuenta? Hubo una turbación y hubo temor, la luz, lo que es la presencia que le iba a ser revelado. El nombre. ¿Qué es lo que hace el nombre en nosotros? Nos turba. ¿Qué hace el nombre en nosotros? Genera un temor, genera un rechazo hacia el nombre. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Qué hay dentro de nosotros? Odio, tinieblas, muerte. Apréndanselo. Estoy resumiendo lo que dice en, ¿qué es? Marcos 6, 7, 21. Marcos 7, 21. Lo que hay dentro de nosotros. O lo que está en Gálatas 5, 19. Lo resumo. Los frutos de la carne se resumen en odio, tinieblas, muerte. Es lo que hay en nosotros. Dice, versículo 31. Versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. O sea, eres afortunada. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le llamarás su nombre Jesús. Ahí es revelado el nombre. La primera vez que es revelado el nombre de Jesús es aquí, con María. Pero Isaías, Jeremías y los profetas ya habían profetizado de él, ya habían dicho que se iba a llamar Emmanuel. Entonces podemos decir aquí que la Biblia se contradice. ¿Qué creen? La Biblia no se contradice, solamente hay que embonar las piezas y que el Espíritu Santo nos guíe cómo es esto que está pasando. Regresemos a Isaías 9:6, por favor. ¿Se acuerdan que Isaías 9:6 lo usamos mucho para Navidad? ¿Pero qué creen? No es para Navidad. Ahorita van a ver por qué. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Qué es lo que habla aquí, principado sobre su hombro? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que llevó Jesús a la cruz? ¿Qué fue puesto en él? Todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, el pecado, el mal. Todo fue depositado en su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Pues, ¿cuál le pongo? Y se llamará su nombre, no sus nombres. Su nombre. ¿Qué es esto? Se llamará su nombre, su naturaleza, su poder, su esencia. Lo que Él es, admirable. Este admirable lo vamos a platicar dentro de 3 domingos. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Eso pasó en Navidad? ¿Cuando nació Jesús? Príncipe de paz, no sacó al pueblo de Israel, no los liberó del Imperio Romano. No hubo paz. Al contrario, lo que menos hubo paz. Padre eterno. ¿A quién conocemos como Padre eterno? A nuestro Padre. ¿Qué profecía es esta? Aquí está dando el resumen de todo Isaías. Está diciendo, van a ser Jesús, van a ser el niño, van a ser puestos todos nuestros pecados de toda la humanidad, va a ser puesto sobre él va a ir a morir a la cruz y va a ir al infierno 3 días y 3 noches a pagar por nuestros pecados y después será resucitado al tercer día por la gloria del Padre y se le dará el nombre sobre todo nombre y será uno con el Padre. ¿Se dan cuenta que esta profecía es, ya que murió, y luego cuando dice príncipe de paz, cuando Él viene, ¿estamos esperando una segunda venida de Jesús? ¿A quién estamos esperando? ¿Al siervo? Aquel que dijo Jesús, yo vine a servir, yo vine a hacer lo que mi Padre me dice, yo vengo a servir, no a que me sirvan. Es su primer venida. ¿Cuál es su segunda venida? Como rey, viene a gobernar. ¿Se dan cuenta David? David fue ungido. ¿Qué hizo primero? Sirvió, fue un siervo, aprendió en el desierto, aprendió en la angustia, fue a la cruz, fue a llevar toda su carne, a llevarla a la cruz, a crucificarla. ¿Para qué? Para después reinar. Si nosotros queremos reinar en lo exterior, debemos empezar a reinar en nuestro interior, empezar a someter a nuestra carne al nombre de Jesús, que Él sea el que siga gobernando en nosotros. ¿Para qué? Para que después gobernemos en el exterior. Y Dios va a acomodar las cosas para eso. Pero ¿qué creen? Mi anhelo ahora no es gobernar aquí. En lo que estoy tocando, ¿qué creen? Es algo efímero. ¿Dónde dice que generemos riquezas, tesoros en el cielo? Viene Jesús en su segunda venida, ¿como qué? Como rey. Y dice que la nueva Jerusalén va a descender del cielo y se va a poner literal ahí en el monte de Sión y en el monte, ¿cuál es? Moria. No, es en Moria. Horeb es Sinaí y Moria es donde está ahorita Jerusalén. Va a descender la nueva Jerusalén. ¿Y cómo viene Jesús? Como rey. ¿Y qué va a haber? Es el príncipe de paz. Y Él va a gobernar todo el mundo de ahí. Y entonces, ahí sí pueden decir, si Dios está entre nosotros, ¿qué va a haber? ¿De quién estaba profetizando Isaías cuando dice, y su nombre será Emmanuel? ¿Cuál está profetizando? Todavía no se cumple esa profecía y la gente piensa que ya se cumplió. Es Emmanuel. Dios entre nosotros es en su segunda venida cuando viene a gobernar todo. No sé si les he repetido muchas veces esta parte que les digo. Hay imágenes donde está un niño, un bebé al lado de un león y de unas fieras y que todo es armonía. Ese es el milenio. Esa es la segunda venida de Jesús. Es donde Él viene a acabar con todo y todo se va a gobernar desde Jerusalén. ¿Qué hay en Jerusalén? ¿Qué fue hincado ahí? ¿Qué fue puesto ahí? El nombre de Dios. Ahí está el nombre. Y creo que ya les enseñé qué quiere decir Jesús. No sé si tengo pantalla, María News.
¿Ya? ¿Sí estoy? O sea, Jesús y ¿cómo es? Es Jehová, sí, ¿no? Jehová es la YHWH. Y aquí se escribe al revés. Se escribe Yu, He, Ba, He. Esas son las letras. Y Jesús es Yehoshua. Este es Jehová. Y esto es Yehoshua. Jehová o Yud-He-Ba-He es yo soy, ¿no? Autoexistente, el todopoderoso, el creador de las cosas. Y Yehoshua, si se dan cuenta, aquí tenemos las primeras letras. Yehoshua, me falta una letra aquí. Creo que es esta. Que es Yehoshua, es esta. Es una U. Aquí está, es Jesús, quiere decir Jehová Salvador. El yo soy el que salva. Yo soy el libertador. ¿Cuál es mi naturaleza? ¿Cuál es ¿Se acuerdan que les dije? Hay 12 nombres de Dios y tenemos interacción con esos 12 nombres, ¿no? ¿Cuál es esa naturaleza de Dios? Tardo para la ira, perdonador de pecados, ¿no? El Salvador, que nos sana, aquel que nos da otra oportunidad. Aunque caigamos, que sabe Dios que somos débiles y caemos, Él está esperándonos en el cuarto de oración para que vayamos y le pidamos perdón, decirle, Señor, ayúdame, sálvame. Es el yo soy Salvador. Jehová Salvador es lo que quiere decir Jesús. ¿Cómo se llama el Padre? Cuando dice, y este será mi nombre eterno. Cuando Jesús dice, y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué los discípulos están bautizando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo se llama el Padre? Jesús. Ese es el nombre. Es Jesús. Hace rato, tu nombre, ¿cómo se llama tu hijo? ¿Y cómo te llamas tú? Son dos personas diferentes, pero en tu corazón es lo mismo, ¿no? ¿Ves esa relación que hay entre el Padre y el Hijo? ¿Se dan cuenta? Es el mismo nombre, pero no había sido revelado. Abraham, Isaac, Jacob, ¿no era sido revelado Jehová? Les revela Jehová y después a los profetas, a todos, ¿no ha sido revelado el nombre de Jesús? Estamos en la dispensación que nos ha sido revelado el nombre de Jesús. Siéntanse afortunados. ¿Ubican esa salutación? ¿Qué salutación es esta? Bienaventurada, porque vas a conocer al nombre, porque se va a ser revelado el nombre. Ya les di un adelanto de esa salutación. Es en nosotros. Ese nivel de salutación, eso cuando nosotros es revelado el nombre de Jesús en tu vida, no hay nada, no hay ninguna adversidad que te pueda parar. Todo está caído de cabeza. Estoy debajo de su nombre. Él me cuida mi Padre. Jesús, Jesús, sálvame, sálvame. Jesús, ¿se dan cuenta? ¿Qué tan hermoso nombre tenemos? ¿Qué nombre va a gobernar en tu vida? Jesús, el nombre de Jesús, la naturaleza de Jesús. O Pedro, o Betty. ¿Qué nombre va a gobernar? Esa es la lucha. Por eso es tan importante el nombre. Es agarrarnos de su nombre. Si es Jehová,
el yo soy, pero aparte el yo soy Salvador, Jesús, es Jesús, sálvame. ¿De qué? De mí mismo, de esta tierra, de estas tinieblas, de este odio, de esta muerte que hay aquí adentro. Sálvame. No importa lo que esté allá afuera. ¿De qué me sirve las cosas de este mundo, reinar en este mundo? ¿De qué me sirve ser, que mi nombre sea reconocido en este mundo si no te tengo a ti, Jesús? ¿De qué sirve? Terminando el día siento un vacío. Terminando el día me encuentro solo. ¿Se dan cuenta qué tan importante es el nombre de Jesús? Wow. Yo les iba a platicar más cosas, ¿no? Podemos orar si quieres ya cortamos de grabar.